7F Ecuador, por más... Yo sin un adiós, que se vaya, porque sabemos que no nos va a decir adiós, va a salir por la puerta trasera. Buenos días, 9 de la mañana con 8 minutos, iniciamos aquí 7F Ecuador por más democracia. Este jueves 20 de mayo del 2021, estamos a 4 días de cambiar de gobierno, 4 días de despedir al señor Lenín Moreno, así que ya le vamos haciendo una antesala de esta despedida. Muy buenos días, gracias a quienes nos acompañan en la 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. Les abrazamos con el corazón, como siempre, a todos quienes nos escuchan y nos siguen a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es en el mundo entero. Nos pueden seguir, ya saben, en todas las redes sociales como Pichincha Comunicaciones. Estamos en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, ya saben, en todas las plataformas de redes sociales estamos como Pichincha Comunicaciones. Gracias a quienes se van uniendo a nuestra señal en estos momentos. El día de hoy tengo un programa especial, como les decía, vamos haciendo una antesala de esta despedida, de esta gran despedida que le queremos hacer a este personaje nefasto que realmente nos ha sumido en una crisis de todo tipo en estos últimos 4 años. El señor Lenín Moreno está por dejar la presidencia el día lunes, así que recuerden que todavía está abierto nuestro WhatsApp 098-947-0058, 098-947-0058. Ahí está, despacito dije el número, para que usted nos envíe un mensaje de WhatsApp, preferiblemente de voz, porque queremos escucharles, obviamente, para el día de mañana nosotros poder darle una despedida como se merece, señor Lenín Moreno. ¿Qué le quiere decir usted al presidente que ya sale? ¿Qué le quiere decir a Lenín Moreno ahora que se va? ¿Cuáles son sus deseos para este personaje, ya que deja la presidencia después de 4 años de gobierno? Así que el día de mañana también tendremos un programa especial sobre la despedida del señor Lenín Moreno. 098-947-0058. Después me dicen que digo muy rápido. Pero el día de hoy tengo también un invitado especial, un personaje realmente del arte en el Ecuador, un personaje que sí es uno de los mejores cantautores del país, trovador, además poeta, escritor, historiador, ahora ya va entrando en otras aguas del arte también, por ahí me va contando, no lo puedo decir, pero ya lo sabremos más adelante. El señor Hugo Hidrobo me acompaña el día de hoy, yo feliz como siempre, guayaquileño, cantautor, escritor, poeta y artista, además de historiador y conocedor de la realidad de las Islas Galápagos. Le damos la bienvenida a nuestro querido Hugo Hidrobo. Buenos días. Muchísimas gracias, Carla. Estoy muy feliz de estar nuevamente aquí en Pichincha Universal. Muchísimas gracias, Hugo. Y ahora te trae, además, yo siempre feliz de escuchar tu música y el artistazo que eres, pero el día de hoy te trae algo especial. Justo el día de ayer conversábamos con otros 4 grandes periodistas y escritores que hacen parte de este libro, el libro de El peor presidente de la historia. Lo decíamos ayer, esto se convirtió en tendencia, se hizo hashtag, además en redes sociales mucho tiempo, el peor presidente de la historia, el peor gobierno de la historia. Tú eres parte de este libro, Hugo, y quiero que me cuentes un poco cómo llegaste a ser parte de este libro y qué te inspiró a escribir una de los capítulos de este libro. Muchas gracias por esta pregunta. Claro, el hecho de ser morador en las Islas Galápagos desde el principio del año 96 me llevó a consolidar una de las más ansiadas posibilidades de mis inquietudes, inclinaciones y vocaciones, que fue la investigación histórica y la gestión cultural. Entonces, en estos ámbitos me desenvolví de manera muy entusiasta, con enorme dedicación, para activar, en principio, una de las gestiones más interesantes que me ampliaron otros horizontes, como fue la prospección arqueológica y luego la erección de sitio patrimonial perteneciente a la nación de la vieja hacienda Ingenio Azucarero de El Progreso, que perteneció a uno de los más controvertidos personajes de la historia de Galápagos, el terrateniente,
Manuel Julián Cobos. Señor Cobos. Esto en San Cristóbal. Fue en la isla San Cristóbal, concretamente en la parroquia rural El Progreso, que tomó el nombre. Llamada la parte alta, los que no conocen. La parte alta, es decir, más arribita de la playa. Ahí donde reina el Jején, el Lameojo y el Carmelito. Donde además ven un montón de vegetación. Cuando llueve mucho en las islas hay muchísimo verde, y están ahí también, está el lugar donde uno puede visitar las tortugas y atraviesa la isla, ¿no? La verdura está toda allí. Sí. Las yucas más grandes del continente. Las yucas, las naranjas, las zanahorias, fíjate que todo. Una vez hubo un festival gastronómico y agropecuario y había una yuca de 2,10 metros. La yuca, entonces. Era una yuca basquetbolista. Oye, esa podías haber traído el día de hoy para despedirle al señor Lenín Moreno. Eso le podíamos dedicar y decirle, llévese. Una avalancha tiene ella. Sí, total. En fin, no me gusta hacer comentarios al respecto al próximo. Total de los totales es que estaba en estas circunstancias de gestión cultural y una puerta me abría otra y otra más. Pero para entonces yo ya había sido un niño que llegó en los primeros vuelos de TAME con mi padre aviador a Galápagos. Entonces me ejercía una gran fascinación la historia de Galápagos. Conocí a la familia Widmer en Floreana, conocí a la señora Margarita Widmer, y tuve en mis manos a los 11 años el libro Floreana Lista de Correos, que fue una fascinación enorme. Luego tuve la oportunidad de conocer al maestro, historiador ecuatoriano y directo amigo mío, el doctor Octavio Latorre. Y estas puertas que se iban abriendo me llevaron entonces a tomar la decisión de volcarme a escribir y a investigar ya más seriamente, más allá de la afición, más allá de lo que la misma vocación a veces llama, ¿no? Si no la complementas con estudios o con tecnicismos, academicismos, claro, se queda en simple afición, ¿no? Fue así que después del año 98, que publiqué mi primer libro con Editorial Planeta Internacional, La Saga y el Gozo, que tenía poesía, dibujos y partituras de mis canciones, hice la publicación y edición Fuerza Aérea Ecuatoriana, Historia Ilustrada en el 99, e inmediatamente después saqué Baltra Base Beta, Galápagos en la Segunda Guerra Mundial, es casi un libro al mismo tiempo. Obligatorio para entender la realidad de Galápagos. Sí, total. Casi al mismo tiempo. Y del Ecuador. Sí, porque contextualiza toda la condición geopolítica histórica de la nación y del hemisferio en la realidad galapagueña. Justamente. Y ahí es donde queremos entrar un poco ya en materia del libro que eres parte y de que hablábamos al inicio, El peor presidente de la historia. Galápagos, portaaviones natural de los Estados Unidos. Dice así, es el título de tu artículo. ¿Por qué haces esta pregunta y a quién le haces esta pregunta? Sí, esta fue una de las declaraciones que en este año ha hecho el ministro de la Defensa Nacional, el general de división en retiro, don Osvaldo Jarrín. Él hizo estas declaraciones en el momento en que se hizo la cesión de 10.000 metros cuadrados de terrenos en el área del aeropuerto de San Cristóbal. Este sector aeroportuario está destinado para el uso exclusivo del gobierno estadounidense para futuras actividades de mantenimiento, seguridad y servicios adicionales que los aviones Orión P-3, que están operando desde el 2018, desde la base Simón Bolívar de Guayaquil, con misiones que hasta el momento no han sido lo suficientemente esclarecidas, declaradas, o bien los resultados de las mismas en cuanto a ruta, objetivos y logros que se han potencialmente efectuado respecto a estos vuelos. Entonces el ministro
Y eso, y ahí te corto un ratito, Hugo, porque justo hay el dato de que el 5 de mayo, tú hablas de los aviones norteamericanos Orión P3 que hacen vuelos desde el 2018 desde Guayaquil. Correcto. Sin embargo, el 5 de mayo ya se ve actividades de estos mismos aviones saliendo desde Galápagos. Efectivamente. Con la idea de, dice la información oficial de parte del Ministerio de Defensa, es detectar narcotráfico y pesca ilegal. ¿Ese realmente es la función que cumplen estos aviones norteamericanos en suelo ecuatoriano? Esa es el eufemismo. Es el eufemismo que se viene dando desde mucho tiempo atrás. Es como hablar de libertad y democracia, que es lo que defiende Estados Unidos. Es un eufemismo. Otro eufemismo es llamar ley humanitaria a una de las más draconianas medidas que se han tomado en contra del pueblo ecuatoriano. Ponerle nombre romántico, como le digo yo. Por ejemplo, ¿no? Es como hablar de defensa de la dolarización cuando se trata de simplemente entregar en bandeja a las oligarquías empresariales e industriales exportadoras de la nación, los erarios de nuestro país, etcétera. Este otro eufemismo de defensa contra el narcotráfico y pesca ilegal es una de las más grandes falsedades que se intentan nuevamente inocular en los criterios de la ciudadanía. Ahora, estamos hablando desde el punto de vista territorial y el punto de vista de que recordemos que en el gobierno del expresidente Rafael Correa se sacó las bases militares de la base militar de Manta, por ejemplo. Existieron muchos ecuatorianos, muchas personas que decían, no, es que tiene que quedarse la base de Manta porque fue un puntal de desarrollo para la ciudad. Y de la misma manera pasaba también con Galápagos. Sin embargo, hablábamos de un tema de territorialidad, un tema de soberanía también. ¿Por qué deberíamos estar de acuerdo, perdón, o no de acuerdo en estos momentos de que vuelva una base norteamericana? No, definitivamente que esto es algo que a todos los latinoamericanos nos preocupa, ¿no? Al momento de las sobre 1000 bases que Estados Unidos tiene alrededor del mundo, la mayoría de las cuales se ubican en el Golfo Pérsico. Ya existen alrededor de 2 docenas de bases en Latinoamérica, empezando por las 7 que tiene en el Plan Colombia, que es otro de los grandes eufemismos que el imperialismo estadounidense utiliza para su control geopolítico, geoestratégico y geoeconómico en Latinoamérica. En estas circunstancias nosotros podemos también considerar que en Honduras se encuentra, después de la caída del presidente Zelaya en 2009, se encuentra la Joint Task Force Bravo en la localidad de Palmerola, en la base aérea Sotocano, que queda a 97 kilómetros de la capital hondureña, Tegucigalpa. Una vez caído las condiciones favorables que tenían de control en la zona del canal, los estadounidenses y el Comando Sur se instaló en Honduras. Y muchos quienes nos escuchan en este instante saben lo que Honduras significa para el flujo del narcotráfico en la región centroamericana. Ahí está el punto al que queríamos llegar. Entonces, la región centroamericana tiene a esta nación que en una crisis galopante, política de inmoralidad y corrupción sin precedentes, llega a tener a Orlando Hernández como un gran amigo, con un espaldarazo pero tremendo de parte de Donald Trump, que vi una de sus intervenciones dándole 2 palmaditas en el hombro, diciéndole, "You made a tremendous job", felicitándolo por tener una gran labor y haber elevado a Honduras en uno de los mejores amigos en la región centroamericana para Estados Unidos. Acto seguido, Tony Hernández fue capturado en Miami y al momento purga cadena perpetua por flujo del narcotráfico y sus conexiones con los cárteles centroamericanos. Entonces este Edén centroamericano, que está controlado por Estados Unidos desde 1952 con influencias militares y económicas, este
país centroamericano es un punto clave en lo que voy a relatar ahora. El Plan Colombia, desde su instalación, son más de 21 años ya, que lo que ha conseguido es llevar a nuestra vecina hermosa nación, que tiene un pueblo tan maravilloso, un pueblo tan alegre, tan creativo, tan generoso, a una de las más macabras putrefacciones morales que pueda existir en la región. Y la razón es simplemente afianzar un gran negocio que fue descubierto por ellos mismos, por los estadounidenses, en Centroamérica, concretamente en Nicaragua en los años 70 y 80, en las luchas libertarias que emprendieron los patriotas nicaragüenses para liberarse de la dictadura de los Somoza. Ahí la CIA descubrió que podía llegar a hacer grandes pactos con el narco centroamericano, utilizar ese dinero una vez lavado para la compra de armas para alimentar la contra y para alimentar también los flujos y cajas fuertes que podían ser reutilizados estos dineros ilegalmente conseguidos para atentados terroristas, compra de conciencias, maniobras encubiertas, sobornos, extorsiones, etc. Entonces, Estados Unidos es un verdadero narcoestado. ¿Y por qué te lo digo? Porque alimenta a otros narcoestados. Después de la caída de las Torres Gemelas, sobre pretexto de la cacería de Bin Laden, invadió Afganistán en la operación Libertad Duradera, y los talibanes, que para el año 2000 tenían neutralizado el flujo de opiáceos, narcóticos y alcaloides que generan pues una grandes capitales para la producción de heroína, morfina en el mundo, de 800 hectáreas cultivadas alrededor, ahora están en 216.000 hectáreas cultivadas de opio, y la crisis moral, económica y social que Afganistán se encuentra en el momento está sin precedentes. Todo gracias a la intervención estadounidense. Afganistán es en este momento el primer productor mundial de opiáceos y narcóticos, de heroína en el mundo. Estados Unidos controla Honduras con la Joint Task Force Bravo, que es el punto de lanza para los países centroamericanos y el control del gran lago personal, el Mare Nostrum estadounidense, que es el Mar Caribe, en donde nadie cuestiona el poder naval estadounidense para el control del flujo marítimo de narcóticos que se dirige a Estados Unidos. Y permíteme, controla Colombia, país número 1 en producción de cocaína en el planeta. Entonces, armemos el silogismo. Armemos el rompecabezas. Que es tan fácil como poner la última ficha. Claro. Y esta última ficha, ¿en dónde se ubica? En Miami, en Florida, en donde están las mayores organizaciones criminales de Estados Unidos. Ya no está en Las Vegas ni en Chicago, está en Florida. Ahí se ubican también los mayores instituciones bancarias para el lavado de dinero, y es el sempiterno refugio de delincuentes de cuello blanco vinculados a la política latinoamericana. Por eso fue tan raro también que se haga un conversatorio sobre la democracia recientemente, donde estuvo el señor Lenín Moreno y María Paula Romo también ahí haciendo todo un conversatorio sobre la democracia. Estaban en su salsa, sí, en su papayal, mejor dicho, ¿no? Ahí es como cuando uno va atando cabos, se puede decir. Ahí entra Galápagos como un punto referencial y geopolítico. Definitivamente. ¿Por qué? ¿Por qué entra Galápagos? Estamos así como haciendo un recorderis geográfico, ¿no? Estamos tú dices en Florida, estamos hablando del Caribe. ¿Dónde entra Galápagos? Caribe, Ajá. Florida,
Guantánamo, Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, todas las islas, inclusive la invasión de Granada en los años 80, recordarás. Y el cerco que le tienen tendido a Venezuela con la cuarta flota naval estadounidense por el lado norte de Venezuela en el Caribe. Ya tenemos resuelto esa área, pero en el área del Pacífico, donde no existen islas tan cercanas unas a otras como en el Caribe, que es el Mare Nostrum estadounidense, tenemos solamente a Isla Cocos, que no dispone de ninguna rada para condicionar abastecimientos o flujos permanentes de embarcaciones, y no dispone tampoco de terrenos suficientemente aptos para la instalación de un aeropuerto o una pista de aterrizaje de las condiciones que necesitan aviones de esta naturaleza, de este diseño. Entonces, en esta área solamente Galápagos constituye la verdadera panacea para esta actividad. Puesto que cerca de Panamá esta isla Coiba no significa mayormente estratégicamente hablando. Pero este descubrimiento viene desde la Segunda Guerra Mundial, y aquí es donde cerramos esta pregunta que tú me hiciste al comienzo, ¿no? Los gringos, el teniente general Frank M. Andrews, jefe del Comando de Defensa del Caribe durante la Segunda Guerra Mundial, en 1942 calificó a la isla Baltra como "This is our giant rocky flat top". Este es nuestro gigantesco portaaviones de roca. Ajá. Entonces, Baltra se constituía en base beta. Base alfa era Corinto, Nicaragua, y base beta era Galápagos. Beta Galápagos, y base gamma era Salinas, en la península de Santa Elena. Y a esto le llamaron el Security Triangle, el triángulo de seguridad. Ambos calificativos han sido utilizados por el ministro Jarrín, en lo que deducimos lo siguiente: la coherencia imperial de conquista no varía. No es como la rapiña política latinoamericana y especialmente la ecuatoriana, que destroza la gestión de un antecesor, por más buena que sea, solamente amparado por el odio y la diferencia política. Los estadounidenses se caracterizan por la coherencia de la continuidad de los actos hechos por los antecesores. Si han sido cuestionados o incorrectos, no depende de ellos destruirlo, sino corregirlo y enrumbarlo. Aumentarlo. Sí, y sobre todo aumentarlo. Claro. Entonces, las declaraciones del ministro Jarrín, quien ha sido formado en la Universidad Herzliya en Israel y ha tenido estudios en Estados Unidos para antiterrorismo, y es autor del libro blanco del ejército ecuatoriano, que está redactado en absoluta concomitancia con los lineamientos estratégicos del Comando Sur para la región latinoamericana. Lo que hizo fue repetir lo que dijo el general Frank M. Andrews en 1942. Entonces, esta situación de entreguismo, de servilismo y de vergüenza al que estamos nosotros en este momento supeditados, entregados, esclavizados y puesto el grillete, pues nos hace revelar a muchos ecuatorianos. Y yo no puedo olvidar mi condición de artista. Yo no voy a dejar jamás mi condición de solidaridad, de respeto y de ponderar las mejores virtudes que nosotros, como seres espirituales teniendo experiencia humana, nos debemos hacia las grandes fuerzas universales del amor en esta tierra. Pero no puedo tampoco callarme. Por supuesto. Porque también soy un cantor popular. Y por eso también eres parte del libro. El peor presidente de la historia. Nos vamos a quedar con eso en este momento, Guito. Regresamos en un momento, nos vamos a ir a un pequeño corte, porque recordemos también que justamente en Galápagos, el ministro Jarrín habló sobre esta es una apertura justamente para la Alianza del Pacífico, que es otro tema que también lo podemos discutir. Vamos a un pequeño corte y regresamos enseguida. Estamos hablando con Hugo Hidrobo sobre este libro, que es
obligatorio de lectura para todas y todos los ecuatorianos. El peor presidente de la historia. Entendamos nuestra historia de estos últimos 4 años. Regresamos. Que volvimos. 9 de la mañana con 34 minutos. Saludos y abrazos a nuestro invitado del día de hoy. Te abrazan desde las Islas Galápagos. Belén Vázquez te manda saludos. Te mandan saludos desde China también. Diana Belkis te está mandando saludos. No te puedo creer. Sí. Desde China. Y también obviamente nos envían saludos y nos comentan que es un lujo de entrevistado el día de hoy. Hugo es un conocedor y defensor de las Islas Galápagos. Sus criterios son basados en el pleno conocimiento de la historia y vida de nuestras islas, dice Antonio García. Muchas gracias a todos quienes nos mandan saludos. Javi Esteves también, Luz Mapastrano, Fausto Jiménez también, concordando con lo que nos dice Hugo en estos momentos. Vamos terminando entonces la idea que me comentabas, Hugo, hace un momento para no quedarnos ahí a medias. Sí, cómo no. Entonces, ¿qué importancia tiene Galápagos? Galápagos es el punto estratégico por antonomasia que ha estado en la mira de las grandes naciones desde hace 2 siglos. Pero nos pertenece. Y somos una gran mayoría de colonos galapagueños que estamos absolutamente en contra de esta terrible decisión, tan dañina que se hizo, saltándose sobre el orden constitucional, sobre los reglamentos de defensa patrimonial y natural de las Islas Galápagos, y sobre todo de las decisiones tomadas por la ciudadanía de no permitir algo semejante. Sin embargo, se lo ha hecho. Sin embargo, es una nueva burla que se hace tomada a espaldas de la nación y a espaldas de quienes defendemos a las Islas Galápagos, que desde ahora en adelante, desde el pasado 5 de mayo, con el aterrizaje del primer P-3 Orión, se convierte en una atalaya de control de los mayores narcotraficantes y terroristas del mundo, que son los estadounidenses. El narcoestado terrorista por antonomasia, que es Estados Unidos, que domina la terrible y sanguinaria trilogía drogas, CIA, Wall Street, porque la CIA controla el ejército y las Fuerzas Armadas y las fuerzas federales como el National Homeland Security, el Departamento Estadounidense de Defensa del Suelo Patrio, que es los propietarios de este avión. No dan resultados de sus misiones más allá de lo reconocido por la Convemar en la nación ecuatoriana, que se plegó a este convenio hace años atrás. Entonces, salidas las 12 millas de mar territorial, ellos rompen el contacto y el avión no es que está sentado en la base de aérea Simón Bolívar, sino que rotan por todas patrullando. Sí, se va de aquí a Sotocano, Palmerola, o se puede ir a Piay, o se puede ir a Tres Esquinas, o se puede ir a Cartagena y pernoctar allá, y vienen otros aviones. Entonces los aviones están circulando alrededor de las costas del Pacífico y en aguas internacionales y territoriales que vigilan el flujo del narcotráfico de Colombia hacia Centroamérica, para de Centroamérica entrar en contacto con los 4 más poderosos cárteles mexicanos, que son Sinaloa, Juárez, Guanajuato y Tijuana. Entonces, ellos son los que alimentan el voraz, interminable y ultramillonario negocio de la distribución de la cocaína colombiana en Estados Unidos. Entonces, ¿a dónde apunta siempre la mirada? Es a Colombia, a Venezuela, es a países que están rebelándose. Los cucos que siempre paran. Entonces, claro. ¿Pero quién controla? ¿Acaso ha salido un pequeño ápice de los grandes capos de la distribución, recepción e importación al interior de los Estados Unidos? ¿Se los conoce acaso a los Pablos Escobar o a los mexicanos que están dentro de Estados Unidos recibiendo esa droga y distribuyéndola entre la juventud estadounidense?
¿Qué pasa con el flujo de droga afgana? ¿Por dónde entra? ¿Quién controla al interior de Estados Unidos la distribución de la heroína que año a año se toma alrededor de 50, 60 mil muertos por sobredosis en Estados Unidos? Como pandemia. Es peor que una pandemia, Total. pero está auspiciada por el Wall Street porque ellos necesitan ese flujo de dinero porque es el mayor negocio que hay sobre la tierra. En estos momentos de sobreendeudamiento de Estados Unidos con China y ante este despertar del gran dragón que lo tiene tomado por el pescuezo el tío Sam, y el tío Sam en su desesperación solamente tiene para su supervivencia a la droga colombiana y la droga afgana y al flujo de la droga al interior de Estados Unidos para financiar Wall Street y así de alguna manera soportar el flujo de desesperación que lo embarga en este instante. Y qué enormes desventajas tenemos los ecuatorianos en este momento de habernos entregado servilmente a el sistema de espionaje estadounidense que controlado por el National Security Agency, la Agencia Nacional de Seguridad, que controla estos aviones en tiempo real con sistemas satelitales geoestacionarios y que nos está captando todo lo que yo en mi humilde Samsung o en nuestros iPhones tenemos en comunicaciones al momento. Esta conferencia que empezó como tal y que ahora está inserta dentro de este magnífico libro, de este compendio de ensayos múltiples de respetables autores a los que me honro yo pertenecer en esas páginas, fue vetado directamente por orden del Ministerio de Defensa al rector de la Universidad Central el 3 de febrero pasado, cuando me disponía yo a dar una conferencia. Una charla, y no te dejaron, ¿no? No me la permitieron, me echaron de la zona y luego fui intervenido y perseguido y amenazado permanentemente desde mi teléfono y con un tipo que me persiguió durante algunos días hasta que lo identifiqué y tuvimos unos encontros en la calle. Entonces, la manera en que yo he sido perseguido, que he sido intervenidas mis llamadas y que me han amenazado, no es nada en comparación a lo que otros ecuatorianos hemos sufrido en estos años. Pero ya desde que me bullearon en 2014 por declararme borrego públicamente y por haberme declarado de esa manera, yo soy borrego y no lo niego, lo dije públicamente en la actividad que hubo por un aniversario de la Revolución Ciudadana en el Parque Samanes en Guayaquil, fui objeto de los más terribles denuestos, insultos, amenazas y caricaturas, solamente por decir en este tiempo de aires de libertad cuál es mi condición, mi convicción y mi pensamiento. Todo esto, Hugo, está entonces ahora en este libro. Lo que no te dejaron decir, ahora está aquí. Y ampliado y aumentado y con fuentes y con redirecciones para que el lector tenga mayor amplitud de criterio. Por supuesto, con la bibliografía necesaria como para que usted, como sabe decir nuestro querido compañero Andrés Durán, nosotros somos interlocutores, la decisión es de usted, saque usted sus propias conclusiones. Y Hugo, quería agradecerte mucho por estar aquí con nosotros esta mañana. Se nos hizo corto. Nos podríamos quedar hablando toda la mañana realmente, pero quiero invitarles justamente para que lean el libro, lo que acaba de conversar Hugo en este momento, que no le dejaron hablar en la Universidad Central, lo que no te han permitido decir en este tiempo, está plasmado en este libro. Así que por eso la importancia histórica de que cada uno de nosotras y nosotros tengamos este libro en nuestras manos para entender nuestra historia. Hugo, quiero agradecerte mucho. Una despedida y coméntales a los ecuatorianos por qué tienen que leer este libro. Muchas gracias. Es que la verdad y lo que nos intentan inocular no es parte de la realidad. O sea, desde nosotros es nuestro deber contextualizar la noticia. No debemos ceder ante el impulso de retuitear lo que nos llega o de creernos lo que está en las páginas de la prensa. Podrida prensa impresa de esta nación, o ni se diga en la caja tonta de la televisión. Tenemos el deber en esta era, en esta época, del miedo, de la desesperanza, de los desafectos, de la ausencia de abrazos, sonrisas y besos, de ser más juiciosos, más conscientes y sentirnos más humanos que nunca, porque nos intentan deshumanizar y eso no lo vamos a permitir.
Y por eso estamos los artistas, para abrazarnos, besarnos y darnos afectos Por y supuesto. canciones. Creo que ahora más que nunca necesitamos del arte para salir adelante. Y por eso nos vamos a quedar con una de las canciones más lindas que tiene Hugo. Bueno, entre todas las canciones, poder Muchas elegir gracias. una. Los niños y las flores. Y regresamos de seguida con 7F Ecuador por más democracia. Gracias, Siempre Hugo habrá Bravo, luz estar por aquí donde con vaya nosotros. el sol. Yo sé. Nos vemos mañana además en el lanzamiento del libro. Ya les vamos a contar. Ya vienen con nosotros Andrés Durán y Adrián Acosta para que nos comenten también sobre el documental Sociópatas, que también se lanza el día de mañana. Por fin tenemos documental. Ya venimos. Al amanecer. Mañana con 48 minutos y durante estos últimos meses ha sido parte de 7F Ecuador por más democracia, un producto audiovisual que lo han trabajado arduamente, he sido testigo de ello, sí lo han trabajado, lo han hecho arduamente, lo puedo decir. El señor Andrés Durán y el señor Adrián Acosta, mis compañeros de aquí de 7F, compañeros de Pichincha Universal, de quien orgullosamente puedo decir, tienen un producto espectacular. De la misma manera que les presentábamos el libro El peor presidente de la historia, de la cual también son parte estos dos grandes periodistas y comunicadores, investigadores además, van a presentar el día de mañana, por fin, habemos documental. Tenemos el documental Sociópatas y para eso está aquí ahora como mi invitado el señor Andrés Durán, director de este documental. Buenos días, Andrés, ¿cómo estás? Hola Carlita, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, un gusto saludar a la audiencia que en este momento nos sintoniza, efectivamente. Viene serio. No, yo siempre como soy, en todo lado, cueste lo que cueste. Igualito, igual, pase lo que pase. Pase lo que pase. Cuéntame un poco cómo inició esto del documental. Ya está Adrián Acosta también con nosotros conectado vía Zoom, porque obviamente por las medidas de bioseguridad vamos a mantener la distancia. Adrián también está ahí con nosotros y quiero que antes me cuentes, Andrés, cómo empezó, cuál fue la idea, que le cuentes un poquito a la audiencia de dónde salió esto de hacer Sociópatas. Bueno, en realidad nosotros lo que queríamos es hacer una entrega de diferentes problemas sociales o fenómenos sociales investigativos y explicarlo en términos periodísticos. Entonces íbamos a presentar una saga de 3 reportajes, grandes reportajes, sobre lo que significó la gestión de Moreno en la pandemia, sobre el rol de los medios de comunicación y sobre la injerencia de algunos organismos no gubernamentales en la política y en la democracia ecuatoriana. Ese era el objetivo. A medida que fuimos indagando y avanzamos en la recolección de entrevistas, ayer ya lo decía, recolectamos 50 entrevistas para esta producción audiovisual, dijimos, no, espérate, esto va a llevar más tiempo. Fue un trabajo de aproximadamente unos 4 meses en la recopilación de toda la información. Adrián estuvo más abocado al tema de recopilar ciertos nudos críticos, sacar todo lo que significó el lawfare, por ejemplo, que es parte de la propuesta que también está en el libro. Y yo me aboqué más al tema de la línea gráfica, de la producción audiovisual, del plan de rodaje, del corto, junto con Sebastián Vega, que fue una pieza fundamental en Le mandamos un abrazo, en esta Sebastián. producción audiovisual. Entonces, con Sebas nos encargamos de ese tema. Carla también participó en las presentaciones respectivas de los nudos críticos del documental. Conseguimos las locaciones, gestionamos todo. Y les soy muy sincero y Carla no me deje mentir. Gestionamos todo a pulso. Sí. Y en ese proceso logramos trascender a la propuesta inicial. Y dijimos, no, acá hay que contar una historia oculta, la historia tras bastidores de la gestión de Lenín Moreno. Es decir, durante la realización de este primer producto que tenías en mente, se fue como transformando porque iban iban atando cabos, se puede decir. Totalmente. Iba saliendo otra historia. Totalmente, y digamos algo muy importante también fue el influjo psíquico del señor Pérez. Entonces vino un día el sensei y dice, oye, hay que hacer alguna vez algo por fuera de este espacio que nos permita a nosotros investigar en términos periodísticos los sucesos. Digo, hagámoslo como periodistas independientes. Me gustó la idea, me sonó, hice los contactos con algunos colegas que se fueron sumando, Adrián también se enganchó con la idea y una serie de colegas. Entonces dijimos, listo, hagámoslo, ya está, corta la bocha, vamos a echar el rodaje, y lo hicimos. Pero en el camino, como tú dices, o sea, fue cambiando un poco las aspiraciones. Fuimos indagando, sacando cosas. Les juro que 1:45 es corto para todo lo que tenemos en material. Para que ustedes se den una idea, tenemos 2 discos de 2 terabytes completamente llenos de material, de entrevistas,
¿Hubo arbitrariedad en la edición? Seguramente lo hay, porque teníamos que contar una historia que se ajuste a las intencionalidades editoriales que nosotros habíamos propuesto, a la guionización y por supuesto también a la gama artística. Vamos con Adrián Acosta. Adri, ¿me escuchas? Estamos ahí contigo vía Zoom. También eres una pieza fundamental de este documental Sociópata. Creo que conjuntamente con Andrés armaron todo este rompecabezas. Y justo lo que dice Andrés, hay tanta información y había tantos datos que se debían contar, que tienen que ser contados para poder entender todo este meollo del asunto. ¿Cómo fue que fueron poniendo las piezas en su lugar para contar una historia que se pueda entender? Hola Carla, hola Andrés. Sí, este fue un trabajo bastante arduo, muy interesante y muy enriquecedor. El objetivo era contar justamente, todos conocemos que Lenín Moreno traicionó a sus principios, a su plan de gobierno y prácticamente quien cogobernó fue la banca y los empresarios, la derecha en sí. Lo interesante de esto era descifrar todo ese giro de 360 grados y desenmascarar todo lo que ocurrió, todo lo que sucedió, ¿verdad? Entonces, el factor fundamental fue conversar con los actores que rodearon en primera instancia a Lenín Moreno, obviamente muchos personajes vinculados con la Revolución Ciudadana, con el progresismo, porque recordemos que Lenín Moreno llegó por el progresismo y obviamente que en pocos meses él se fue desvinculando de algunos colaboradores y ellos justamente son quienes nos han contado, nos han conversado los detalles de qué es lo que sucedió. También hemos conversado de manera anónima con otros personajes que estuvieron cercanos al presidente Lenín Moreno, entonces es muy enriquecedor todo lo que se hizo y bueno, ya tendrán la oportunidad de ver el documental porque ahí se revela especialmente el doble discurso, la doble agenda que tuvo el presidente Lenín Moreno, porque por un lado se reunía con gente de la banca, gente, empresarios, gente de la derecha, y por otro lado mantenía las actividades oficiales con su gabinete. Entonces, por ejemplo, un dato que a mí me ha llamado mucho la atención es que el secretario de Comunicación de ese entonces, Alex Mora, él nunca se enteró de la reunión que tuvo el presidente Moreno con los dueños de los medios de comunicación, con Diego Kendo, con Gonzalo Rosero, etcétera. Entonces, eso refleja la doble agenda, claro. Porque lo obvio es que si es que te vas a reunir con los medios de comunicación, esté ahí tu secretario de Comunicación, y eso no pasó. Entonces, al secretario de Comunicación únicamente le notificaron en el momento en que hay que difundir las fotos de la reunión con todos los propietarios de los dueños de comunicación. Y otra parte del trabajo también ha sido la recopilación de documentos investigativos y que permitió juntar la parte teórica con la parte documental, la parte testimonial. En ese sentido, pues juntamos todo este material e insisto, ya tendrá la oportunidad de ver este trabajo que tiene alrededor de 1 hora con 45 minutos. Andrés ya lo ha dicho, hicimos 50 entrevistas, es un trabajo muy, muy arduo, la recopilación, luego hacer el guión y obviamente la parte de producción y postproducción a cargo de Andrés. Adrián, entonces podemos hacer la invitación para que la gente mire este documental, porque la importancia de que las y los ecuatorianos veamos un poco de esta historia. Y digo un poco porque justamente tú has dicho, esta capacidad de síntesis que han tenido que realizar ustedes es enorme, pero para poder entender lo que sucedió estos últimos 4 años. Evidentemente, yo considero personalmente que este trabajo es un gran aporte histórico para entender este momento político, porque el gobierno de Lenín Moreno sin duda ha sido el peor de nuestra historia. Él es el responsable de las 50,000 muertes por la pandemia, él es el responsable porque se haya deteriorado el tema de la salud, también aumentó la pobreza en cerca de 10 puntos, el desempleo. Ha sido prácticamente una tragedia para el país y en ese sentido este documental es un aporte para entender estos momentos y cómo se articuló justamente el cogobierno, insisto, quien prácticamente ha gobernado acá
fue la derecha y los grupos empresariales. Y en ese sentido, pues, la invitación está abierta. Vamos a hacer el lanzamiento el día de mañana y obviamente también este documental va a estar en las redes sociales, en algunas instancias, en YouTube, y pues lo van a poder ver todos los ecuatorianos y también a nivel mundial. Por supuesto, y ahí también quiero dejarle a Andrés el honor de hacer la invitación a ustedes del día de mañana, el lanzamiento del documental Sociópatas, Andrés, así que le comentes a la ciudadanía que puede ver en dónde lo puede encontrar, dónde puede ver el documental, dónde lo puede descargar también. Sí, efectivamente, Carla, Adrián y amigos, esto se estrena el día de mañana a las 18 horas, lo vamos a hacer en INCINE, que es el Instituto Nacional de Cine del país. También se va a difundir a través de las redes sociales de Ruta Crítica, de Voces y por supuesto también de Hoja de Ruta. Va a ser una transmisión en vivo. Después de esa transmisión, posteriormente se colgarán a las redes sociales de manera respectiva de cada una de estas plataformas digitales. Tiene 4 capítulos del documental. Primera instancia, el sabotaje de Lenín Moreno. Segunda instancia, la vendetta política, todo lo que fue esta traición o este intento de traición o este parricidio, ustedes pónganle el calificativo que quieran, y posteriormente también tiene una explicación sobre lo que ha sucedido alrededor de la captura del Estado. Importante entonces, Andrés, para recordar entonces a nuestros queridos oyentes, a nuestros amigos que nos ven en estos momentos, el evento del día de mañana en el INCINE es un evento virtual, obviamente, por las normas de bioseguridad. Pueden comprar el libro también en el INCINE, me dicen en estos momentos, desde las 17 horas hasta las 20 horas pueden ir, adquirir el libro y obviamente luego enlazarse a las plataformas digitales de... Que lo permita, que el abuelito permita entonces, sí, en tal caso, publicar el spot, pues para que la gente exactamente, vea. Con eso nos vamos a quedar en estos momentos, así que pueden comprar el libro y mañana a las 16 horas se hace el lanzamiento del libro El peor presidente de la historia y también el lanzamiento oficial del documental Sociópatas. Así que el día de mañana todos invitados por Ruta Crítica, Voces y tenemos una más. Hoja de Ruta. Hoja de Ruta también. Nos quedamos con el pequeño spot del documental. Es un cachito ahí solamente para que ustedes vean y escuchen lo que van a ver el día de mañana y no se pueden perder en este documental Sociópatas. Adrián y Andrés, muchísimas gracias. Por fin, habemos documental. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con la despedida del señor Lenín Moreno, ¿no? Una historia nunca antes contada. ¿Por qué tuvo que intervenir el gobierno colombiano para la falsa liberación que se iba a dar el 28 de marzo, 2 días después, cuando hay el testimonio justamente de que ellos sí los iban a liberar? El gobierno Moreno es un gobierno asesino y Moreno es responsable. Parte de la campaña de Lazo era una campaña que sostenía hacer una reforma profunda en la institucionalidad, que finalmente se lo hizo a través de la consulta popular. ¿Qué culpa tenemos que Moreno, ante la incapacidad, pues acoja la sabiduría de Lazo? Acoja la sabiduría de Lazo. Quien se enriquece con el dinero del pueblo es un corrupto. El documental que desnudó al gobierno y sus secuaces. Pero quien lo hace a costa del dolor ajeno es un miserable. Es un miserable. Es un miserable. 50.000 muertos claman justicia. Lo que ha hecho la élite ecuatoriana, bancaria, financiera, las grandes fortunas, es sacar el dinero del Ecuador y colocarlo en paraísos fiscales. Si en 2016 obtenían ingresos superiores a $36,000 mensuales, $37,000 mensuales, en 2019 pasan a tener más de $60,000 mensuales. Realmente se estableció un régimen que no se había dado antes en la historia del país, ni siquiera en el gobierno de Febres Cordero. Moreno es responsable, absolutamente responsable, por las muertes producidas durante la pandemia. Caiga quien caiga. Sociópatas, una historia de dolor.